Cristo. Gloria a Dios. Dios nos continúe bendiciendo, amados hermanos. Amor y gloria sea para nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Les voy a invitar, amados hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26, del 36 al 46. Mateo 26, 36 hasta el 46. Vamos a orar, amados hermanos, para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Amado Dios Padre Celestial, Dios bendito que está en los cielos, mi Dios amado, le pido que sea usted tomando el control, que sea usted, mi Dios amado, quien nos ministre, nos enseñe, nos dirija en este tiempo. Padre amado, que todo, Padre amado, sea guiado por su Santo Espíritu, Padre amado, y que podamos aprender en esta mañana y poner en práctica su palabra, mi Dios bendito. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos estos favores. Amén y amén. Amén. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que viene. Amén, gloria a Dios, palabra del Señor. Amados hermanos, el tema a compartir en esta mañana: signos de debilidad espiritual. Amén. Y amados hermanos, en esta lectura podemos ver cómo el Señor Jesús tenía una necesidad de orarle a su Padre por el proceso que estaba por atravesar. Y su espíritu se sentía entristecido, porque, amados hermanos, no era fácil lo que el Señor Jesús iba a tener que pasar. Pero, amados hermanos, vemos lo que dice el versículo 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesús en 3 ocasiones se acercó a sus discípulos, que los había dejado aparte, esperándolos, y se encontró con la situación de que se habían dormido. Y en la tercera ocasión ya los dejó que durmieran, porque
nosotros como cristianos también en nuestro proceso sentimos muchas veces que estamos cansados y que ya no podemos. Amén. Amén. Entonces por eso en esta mañana vamos a ver cuáles son los signos de una debilidad espiritual. Porque, amados hermanos, vemos que cuando nosotros sentimos cansancio, cuando nos sentimos débiles, hay situaciones que nuestro cuerpo expresa que estamos sintiendo un decaimiento, una debilidad. Amén. Entonces vamos a ver cuáles son esos signos de debilidad espiritual. Amén. El primer signo que vamos a ver, amados hermanos, demasiado cansados para orar. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice la palabra de Dios: orar sin cesar. Entonces, amados hermanos, vemos que para nosotros como cristianos es una necesidad, es necesario y es indispensable que nosotros oremos siempre. Amén. Pero si vemos que estamos siempre cansados para poder orar, entonces, amados hermanos, esa debilidad, ese síntoma, ese signo que no nos deja orar es el cansancio. Y vemos que si hay una necesidad en el cristiano de orar siempre y el cansancio nos impide orar, ¿qué va a pasar, amados hermanos? Que esa falta de oración nos va a desconectar de Dios. Amén. Amén. Colosenses 4:2 dice la palabra de Dios: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, amados hermanos, perseverar en la oración. Por más que nuestro cuerpo nos diga que estamos cansados, que cuando empecemos a orar sea tanto el cansancio que nos quedamos dormidos, y a veces como que recapacitamos y decimos, bueno, yo estaba orando y ya no recordamos en que terminamos la oración o nos quedamos dormidos en el proceso. Amén. Entonces vemos que ese es un signo de debilidad espiritual. Entonces nosotros, amados hermanos, lo que tenemos que hacer es perseverar en la oración y no dejarnos dominar por el cansancio. Amén. Efesios 6:18. Amén, gloria a Dios. Efesios 6:18 dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, amados hermanos, siempre en nuestras oraciones, orar por nosotros y por todos los santos, dice la palabra de Dios, por todos nuestros hermanos, por todos nuestros familiares. Siempre debemos de tener una oración inclusiva, amados hermanos, sabiendo que la debilidad espiritual la podemos atravesar cualquiera de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Segundo síntoma, amados hermanos, demasiado ocupados para leer. Amén. Entonces, amados hermanos, a todos nos ha pasado que en el transcurso del día, en nuestras múltiples actividades, se nos va el tiempo, amados hermanos, y buscamos el espacio para leer, y cuando nos damos cuenta se nos fue el día. Amén. Pero vemos que cuando nosotros estemos demasiado ocupados para leer la palabra de Dios, vemos que este es un signo de debilidad espiritual. Juan 5:39. Juan 5:39 dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, amados hermanos, qué importante para nosotros como cristianos escudriñar las escrituras. Porque, amados hermanos, con la lectura de la palabra de Dios es que nosotros vamos a conocer del Señor Jesús. Vamos a saber cómo conducirnos
es nuestro manual de vida. Amén. Y si nosotros descuidamos la lectura de este manual, significa que vamos a descuidar nuestra obediencia y nuestro caminar en la palabra del Señor. Amén. Josué 1:8 dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, amados hermanos, amén, gloria a Dios. Vemos allí la importancia de leer la palabra de Dios. Vemos que no hay hora, no hay límite, amados hermanos. Dice la palabra de Dios que de día y de noche podemos meditar en ella. A veces, amados hermanos, no tenemos la oportunidad de tener nuestra Biblia a la mano, pero siempre es importante estar escudriñando, memorizando versículos bíblicos, amén, para que siempre podamos estar meditando en la ley de nuestro Dios, que es la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué debemos de batallar, amados hermanos, cuando estamos ocupados y no podemos leer la palabra de Dios? Porque es importante, es indispensable y es útil para todos, amados hermanos. Vemos que hay muchos libros que son importantes y son muy interesantes leerlos porque nos llenan de conocimiento, amén. Pero vemos que toda la palabra de Dios, toda la enseñanza es útil para enseñar, para corregir y para instruir, amén. Entonces, amados hermanos, y además es la palabra de nuestro Dios. Y cada que nosotros leemos la palabra de Dios, es como si estuviéramos hablando con nuestro Dios. Amén. ¿Quién vive? En su nombre. Otro, amados hermanos, de los síntomas de una debilidad espiritual es que sentimos que no podemos ayudar. Amén. Sentimos que no podemos ayudar. Mateo 4:2 dice la palabra de Dios: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, vemos que la necesidad de ayunar es que vemos que nosotros tenemos una lucha permanente, batalla nuestro espíritu con nuestra carne. Amén. Y entonces, cuando nosotros ayunamos, amados hermanos, quebrantamos esta carne y fortalecemos nuestro espíritu. De allí, amados hermanos, que el Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches preparándose para iniciar su ministerio. Amén. Y vemos que así el Señor Jesús hizo morir su carne para fortalecer el espíritu. Y vemos que el Señor Jesús es nuestro principal modelo a seguir. Amén. Y entonces el ayuno es una de las cosas que debemos imitar de nuestro Señor Jesús. Amén. Y vemos que el Señor Jesús estaba tan fortalecido después de este ayuno que el maligno tuvo el atrevimiento, amados hermanos, de tentarlo, pensando que él, así como estaba débil su carne, también estaba débil su espíritu. Pero lo que él no sabía, amados hermanos, es que el Señor Jesús estaba fortalecido, más fortalecido espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Mateo 17:21. Dice la palabra de Dios: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, lo importante de que el ayuno para nosotros como cristianos no es pasar hambre por gusto o sin necesidad, sino que el ayuno siempre debe estar acompañado de un programa de oración, de alabanza, de
exhortación de la palabra de Dios para poder así fortalecer nuestro espíritu. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Otro de los signos, amados hermanos, el último, de que pasamos por una debilidad espiritual sin ganas de vigilar. Amén. Primera de Pedro 4:7. Más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos, amados hermanos, una exhortación que como cristianos siempre debemos estar vigilantes, apercibidos de los tiempos, de las señales. Amén. No quiere decir que solo los días que nos toque vigilia vamos a vigilar, sino que el cristiano siempre debe de estar vigilante, en oración, sobrios, velando en la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Lucas 21:36. Amén, gloria a Dios. Lucas 21:36 dice la palabra de Dios: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar a todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, amados hermanos, no nos confiemos como se confía el mundo, de pensar que las señales son por gusto, que todas estas cosas que están pasando, sequías, terremotos, hambre, todas estas cosas, amados hermanos, son señales que se están cumpliendo y nos invitan a vigilar. Amén. Amados hermanos, antes de concluir, yo quiero hacer una breve reseña de la vida del apóstol Pedro antes y después de recibir el Espíritu Santo. Amén. Mi amada hermana Raquelita me va a ayudar con la lectura. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a ver, amados hermanos, cómo era la vida del apóstol Pedro antes de recibir el Espíritu Santo. Amén. Mateo 14, del 28 al 31. Amén. Nos dice la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos que la falta del Espíritu Santo en Pedro le hizo tener poca fe. Amén. Entonces vemos que a pesar de que era el Señor Jesús que lo acompañaba y le dio el poder para que pudiera andar en el mar, sobre las aguas, amados hermanos, pero su cuerpo humano, su mente, sintieron miedo y pensó que se hundía. Amén. Entonces vemos que un Pedro sin el Espíritu Santo tenía poca fe. Amén. Amén. Mateo 26, del 69 al 75. Nos dice la palabra del Señor. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, diciendo a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que él había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Amén. Amén, gloria a Dios.
Amén. ¿Y quién no tendría temor si el Señor Jesús había sido agarrado preso para crucificarle? Amén. Entonces, con justa razón, el apóstol Pedro tenía miedo. Entonces, amados hermanos, vemos que la falta del Espíritu Santo o la debilidad espiritual produce miedo en el cristiano. Amén. Amén. Ahora vamos a ver, amados hermanos, el cambio que tuvo Pedro cuando recibió el Espíritu Santo. Amén. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, vemos que esto fue en el primer discurso de Pedro. Pasó Pedro de ser un hombre con poca fe y de tener miedo, amados hermanos, cuando recibió el Espíritu Santo. Fue tal el poder y tan maravillosa las palabras, el discurso, la fortaleza que tenía el apóstol Pedro. Perdió todo el miedo, todo el temor, se llenó de fe, de coraje, de fortaleza